iniciar, amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta noche por el privilegio, Señor, que tú nos das de acercarnos a ti por medio de la oración, por medio de tu palabra, Señor. Oh, Señor, porque queremos, oh Dios, caminar cada día más cerca de ti. Queremos, Señor, andar a la luz de tu rostro. Queremos caminar, Señor, en tu presencia de una manera constante, Señor. Oh, Señor, porque solo tú satisfaces cada necesidad, cada deseo, Señor, del corazón. Es satisfecho, Señor, solamente en ti, en tu presencia. Solamente tu persona, Señor, llena, oh Dios, el vacío, Señor, de cada corazón, oh Dios. Señor, muchas gracias. Sigue iluminándonos con tu buen espíritu, Señor. Guíanos, Señor, cada día a la verdad, Señor, a la justicia, Señor, al amor, Señor, Dios mío. Oh, Señor, llénanos, Señor, de tu gracia y de tu verdad. Oh Dios. Y que tu luz y tu verdad, Señor, siempre sean enviadas, Señor, a nuestros corazones para iluminarnos, para bendecirnos, Señor, para enseñarnos el camino por donde debemos transitar, Señor, este camino eterno, Señor. Señor, gracias por cada hermana que está ahí, Señor. Pido, Señor, que las bendiga, Señor, a cada una, Señor, de una manera muy especial, Señor. Dale luz, Señor, dale sabiduría, oh Dios. Dale, Señor, inteligencia, oh Dios. Oh, Señor, bendícelas con toda bendición espiritual, Señor, en los lugares celestiales en Cristo, Señor. Oh, Señor, y sigue bendiciendo a cada niño, Dios. Oh, Señor, que esos niños hablen, Señor, que de su boca, Señor, fluya tu gloria, oh Dios, tu palabra, Señor. Oh, Señor. Muchas gracias, Señor, y bendice esta clase. Dame, Señor, una unción especial, Señor, para impartir, Señor, palabras de gracia, oh Dios. Palabras de bendición, Señor. Palabras, Señor, que nos acerquen a ti, oh Dios. Muchas gracias, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Bien, estamos viendo la misión de la iglesia. Comenzamos con la iglesia y luego continuamos con lo que es la misión de la iglesia. Y la semana pasada vimos que la misión de la iglesia es, primero, la de predicar el evangelio. Debemos predicar el evangelio. El evangelio se le predica básicamente a los que no conocen a Cristo, con el objetivo de traerlos, con el objetivo de atraerlos. La predicación del evangelio viene siendo como una atarraya que uno la lanza y pesca peces innumerables. Recuerden, por ejemplo, que en la primera predicación del apóstol Pedro en Hechos 2, cuando él lanzó la atarraya, cuando él predicó el evangelio, su primer sermón ungido, él pescó 3,000 almas, dice la Biblia. Entonces, ese es el objetivo de la predicación del evangelio, salvar almas. Ustedes y yo somos el resultado de la predicación del evangelio. Amén. Vimos también que es hacer discípulos y bautizar. Cristo nos da esa enseñanza clara en Mateo 28. Él dijo, id y haced discípulos a todas las naciones, no a una nación en específico, sino a todas.
porque Él quiere que su evangelio se propague en todo el mundo. Recuerden que la voluntad de Dios, según 1 Timoteo 2:4, es que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Dios no quiere que nadie perezca, amén, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Entonces, el ser discípulos incluye o se refiere a enseñarle que guarden u obedezcan todas las cosas que el Señor nos ha enseñado, amén, nos ha mandado. Vimos también que otra parte es ser testigo de Cristo. Y vimos que, ¿qué es lo que testificamos de Cristo? Lo que Él nos ha dado, lo que hemos visto de Él, la obra que Él ha hecho en nosotros, sus milagros. El nuevo nacimiento es quizás el milagro más grande del universo. Nosotros nacer de nuevo por esa palabra, por esa simiente divina que tocó nuestros corazones y ahí se produjo el nuevo nacimiento. Amén. Entonces, debemos ser testigos de Cristo. Y veíamos que la palabra testigo también incluye ser mártir. Amén. Y aprendimos que todos los apóstoles, y no solo los apóstoles, sino muchos discípulos que ellos hicieron, fueron mártires en el Imperio Romano. El único apóstol que no fue mártir fue Juan, pero a Juan lo echaron en un caldero gigante lleno de aceite hirviendo. Y de ahí el Señor lo rescató y él escapó a la isla de Patmos. Y ahí estuvo un tiempo. Por eso dice Juan en el Apocalipsis que él estaba en la isla de Patmos por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. O sea, el Señor lo envió ahí con un propósito. Primero, salvar su vida y lo segundo es porque el Señor tenía previsto que Juan recibiera el Apocalipsis de Jesucristo. Y otra cosa, otro punto es que el Evangelio de Juan no estaba escrito todavía. El Evangelio de Juan es el último libro que se escribió. Juan, el primer libro que escribió fue el Apocalipsis. Luego sus cartas y de último el Evangelio de Juan. Imagínense si Juan hubiera muerto ahí en ese caldero viviendo, lo que nos hubiéramos perdido. Ese Evangelio tan glorioso como lo es el Evangelio de Juan. Entonces vimos también que otro punto es que debemos ser la luz de este mundo. Amén. Cristo dice, vosotros sois la luz del mundo. Debemos iluminar este mundo que está en tinieblas y que yace bajo el maligno. Amén. Y Pablo dice que uno de los propósitos por los cuales él fue llamado es para abrir los ojos de los ciegos. Dice, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios. Amén. Ese es el plan de Dios. Sacar de las tinieblas a aquellos que yacen en esa oscuridad y traerlo a su luz admirable. Amén. Vimos también que eso abarca anunciar las virtudes de Cristo. Cuando predicamos el Evangelio, estamos anunciando las virtudes de Cristo. Y una de esas virtudes que estamos anunciando es que Él tiene el poder para salvar. Solo Él tiene el poder para sanar. Solamente Él tiene el poder para libertar. Y eso es proclamar sus virtudes, su poder. Amén. Pedro dice que somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Eso es lo que Dios quiere, que anunciemos sus virtudes. Amén.
También vimos el tema de ganar almas. Y yo quiero abundar un poquito más en ese tema de ganar almas. Recuerden que en Mateo 10, cuando el Señor comisionó a los discípulos y les dio instrucciones, Él lo primero que le dijo es, vayan a las ovejas perdidas de la casa de Israel. O sea, estamos hablando de la casa de Israel, el pueblo de Dios. El pueblo de Dios estaba descarriado, estaba perdido en la época de Cristo. Y a ese pueblo, el Señor Jesús los envió a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Amén. Entonces, ese es el plan de Dios. Cristo es el buen pastor y el buen pastor da su vida por las ovejas. Amén. Cuando Cristo dio instrucciones a sus discípulos y los envió a predicar, les dijo, id antes a esas ovejas perdidas, ¿verdad? ¿Qué revela esto? Esto revela el amor de Cristo por los perdidos, los descarriados. Las escrituras nos muestran que Él mismo sale en pos de ellos para rescatarlos. Cristo mismo sale en pos de esos descarriados. El Señor no deja a, cuando una persona se descarría, el Señor no significa que lo abandonó. El Señor sigue tratando con esa persona, con el objetivo de restaurarlo, de traerlo de nuevo a su camino. Porque, como hemos visto, la voluntad de Dios es que todos seamos salvos. Esa es la voluntad de Dios. El hecho de que haya mucha gente en el infierno y que van para allá, eso no indica que fue que Dios lo predestinó, no. Dios a ellos también le predica el evangelio. Hay miles o millones de personas que se mencionan en el libro de los Hechos a quienes les fue predicado el evangelio. Recuerdan lo que veíamos la semana pasada, que cuando el evangelio, los apóstoles lo predicaban a las multitudes, no sabemos cuántos miles habían ahí, y eso ellos lo hacían muy a menudo. Ellos estaban consagrados a Dios, dedicados por entero a Dios. La Biblia dice que habían dos reacciones en esa multitud. Habían unos que creían y aceptaban el evangelio y se adherían a los apóstoles, y había otro grupo que rechazaban el mensaje, se rebelaban contra el mensaje y maltrataban a los apóstoles, hasta lo echaban de las ciudades. Todo eso está en Hechos. Entonces, esas personas que se mencionan ahí que rechazaron, muchas de ellas no están en la presencia de Dios, pero no es la voluntad de Dios eso. No fue la voluntad de Dios. El tema de la predestinación en ese contexto no es bíblico. Dios a nadie ha predestinado para ir al infierno. Es el ser humano que escoge ese camino. El ser humano, porque el ser humano tiene voluntad de escoger, de elegir. Entonces, el Señor no quiere que nadie se pierda. Como dice 2 de Pedro 3:9, Él es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos
procedan al arrepentimiento. Ese es el plan de Dios. Amén. Entonces, vamos a leer algunos pasajes. Zuleika va a leer Santiago 5, 19 y 20. Gris, tú vas a leer Primera de Pedro 4, 8. Y Priscila va a leer Judas, capítulo 1, versículos 22 y 23. Vamos a leer esos tres versos, recordando lo que dice Proverbios 11, 30, ¿verdad? Que el que gana almas es sabio. Varón, El que Judas, gana almas, perdón, discúlpeme, Judas, ¿qué? Judas tiene un solo capítulo, los versículos 22 y 23. 22 y 23. Ok, Sí. ya. Entonces, recordando eso de que el que gana almas es sabio. O sea, ahí se está refiriendo, obviamente, como decía al principio, personas que están perdidas, ¿verdad? Porque al que está en Cristo no hay que ganarlo, lo que hay es alimentarlo, como estamos nosotros, aprendiendo la palabra. Ustedes saben que cada ministerio tiene su etapa. El ministerio de evangelista es para llamar a los que están afuera. Eso es lo que hace un evangelista, llamar a los pecadores al arrepentimiento. El ministerio de pastor y maestro es distinto. Es para enseñar, alimentar, sustentar, cuidar a esos que ya Dios ha traído a través del ministerio evangelístico. O sea, es como si dijéramos que el evangelista es quien engendra y los pastores y maestros son los que crían. Amén. Entonces, son ministerios distintos. Y yo les decía que, por ejemplo, el apóstol tiene todos los ministerios, todos. Por eso el apóstol Pablo es llamado predicador, apóstol, maestro. Él era pastor, porque un apóstol tiene todos los ministerios. Amén. Entonces, ¿qué dice Santiago 5, 19 y 20? Creo que se lo asigné a Zuleika. Así es. Dice así, hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Entonces, ahí Santiago está hablando de personas que se han apartado, ¿verdad? Personas que se han descarriado, personas que estaban en la iglesia, pero se apartaron, se descarriaron, no perseveraron. Entonces, a esos que andan perdidos, a esas ovejas perdidas, Dios hace una promesa a aquellos que rescaten esas ovejas perdidas, esos descarriados. Y es que el que haga volver al pecador del error de su camino, fíjense, sucederán dos cosas. Salvará de muerte un alma, de muerte eterna, del infierno, del lago de fuego. Pero dice, y cubrirá multitud de pecados. Porque es que la Biblia dice que los misericordiosos recibirán misericordia. Entonces, cuando una persona hace eso, sale en busca, trata de ayudar, socorrer a esos que andan perdidos, tú estás mostrando misericordia, eso es amor. Entonces, el bien que nosotros hacemos, el Señor nos lo devuelve. Por eso los misericordiosos reciben misericordia. Entonces, Dios va a cubrir multitud de pecados en aquellos
en aquellos que salen en pos de los perdidos. Nosotros podríamos hacer memoria, por ejemplo, qué hermano se ha descarriado. Podríamos hacer memoria y hablarle conforme el Señor nos lo permita. Primero debemos orar para que el Señor nos muestre cómo ayudar a esa persona que una vez estaba en el camino, pero ahora va rumbo al infierno. Primera de Pedro 4:8 se parece un poquito a Santiago 5:20. ¿Qué dice ahí, Gris? Sí, dice, y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Amén. Ahí vemos otra vez. Entonces, yo creo que no hay un amor más grande que uno procurar el bienestar eterno de otro. El uno tener esa carga, querer evitar que otro vaya hacia ese destino de tormento eterno. Yo creo que no hay una manifestación más grande de amor que esa. Procurar el bienestar eterno de otro. Amén. Entonces, debemos tener ferviente amor. Y una de las características del amor es que el amor procura siempre el bienestar del otro. Recuerden que en 1 Corintios 13, cuando habla de las características del amor, ahí dice que el amor no busca lo suyo, sino que busca el bienestar de otro. Amén. Amar es darse a sí mismo por otro. Eso es el amor, darse a sí mismo por otro. Por eso es que cuando ustedes ven, por ejemplo, que habla del amor de Dios, del amor de Cristo, si ustedes leen, por ejemplo, Efesios 5:2, ahí dice, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó, porque es que el amor consiste en entregarse a sí mismo por otro. Y ese sublime versículo de Juan 3:16, el más conocido de la Biblia, dice, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. El amor consiste en darse a sí mismo por otro, entregarse por otro, por el bienestar de otro. Y aquellos que pongan en práctica eso, Dios dice, yo voy a cubrir multitud de pecados. Yo voy a ser misericordioso contigo, así como tú has sido con otros. Amén. Hay un personaje muy precioso en la Biblia llamado Mardoqueo, en el libro de Esther. Siempre me ha impactado la vida de Mardoqueo. Él es un ejemplo. La Biblia dice que él llegó a ser grande. Él llegó a ser el segundo en el reino. Llegó a ser el segundo en importancia después del rey. Pero la Biblia dice la razón. Vamos a leer en Esther capítulo 10. Aquí vemos un hombre que se dio a sí mismo por su pueblo. Recuerden que Amán le pidió al rey la exterminación del pueblo judío, del pueblo de Israel. Amán tenía mucho poder en el reino de Asuero. Y cuando él se enteró de eso, él salió por la calle vestido de cilicio, no comía nada, solamente clamándole a Dios por su pueblo. Eso hizo ese hombre, Mardoqueo, porque él tenía un amor genuino hacia su pueblo, hacia sus hermanos.
¿Y qué dice Esther 10, versículo 2 en adelante? ¿Tú podrías leerlo, Zuleika? Sí, Esther 10, versículo 2 en adelante, 2 y 3. sí, dice así. Y todos los hechos de su poder y autoridad, y el relato sobre la grandeza de Mardoqueo, con que el rey le engrandeció, ¿no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Media y de Persia? Porque Mardoqueo, el judío, fue el segundo después del rey Asuero, y grande entre los judíos, y estimado por la multitud de sus hermanos, porque procuró el bienestar de su pueblo y habló paz para todo su linaje. Entonces, Dios lo engrandeció, él fue segundo ahí, después de Asuero, pero ahí dice la razón por la cual él alcanzó eso. Dice al final, porque procuró el bienestar de su pueblo, a tal punto que él arriesgó su vida y habló paz para todo su linaje. Otra característica de Mardoqueo, aunque no es el tema, es que Mardoqueo nunca se doblegó ante Amán, que es una figura del anticristo. O sea, Mardoqueo es una figura de los hombres del fin, los que van a vencer a la bestia, aquellos que no se doblegarán ante la bestia, sino que triunfarán sobre ella. Amén. Mardoqueo nunca se doblegó. Entonces, Mardoqueo, ¿cómo se dice? Tenía una lealtad para Dios. sí, y un amor genuino hacia su pueblo. Sí, es muy Amén. bonito eso. Sí, entonces es muy precioso, ¿verdad? Porque él procuró el bienestar de su pueblo y habló paz para todo su linaje. Eso hizo Mardoqueo. Amén. Entonces estamos viendo de lo que Dios hace cuando procuramos el bienestar de nuestros hermanos. Y estamos hablando de aquellos que han perdidos. Amén. ¿Qué dice Judas 1? Pris, yo creo que te lo asigné a ti. Sí. A Sí, algunos que dudan, a algunos que dudan, convencedlos. A otros, salvad, arrebatándolos del fuego, y de otros, tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada, perdón, por su carne. vean qué mandato da Dios. Debemos convencer a los que dudan, a esos que son de doble ánimo. Aquí en las Américas, en la versión de las Américas dice, y tened misericordia de algunos que dudan. Mostrarle misericordia a esos que dudan. Pero fíjense lo que dice, a otros salvar. O sea, nosotros somos usados por Dios para traer salvación a otros. Es lo que ahí está mostrando, ¿no? ¿Verdad? A otros salvar, arrebatándolos del fuego, y de otros tener misericordia con temor. Amén. Entonces, es una misión muy grande la que Dios ha puesto sobre la iglesia. Y yo creo que esto que estamos viendo es lo más importante. La Biblia dice que el que gana almas es sabio, y de eso que está hablando, a otros salvar, arrebatándolos del fuego eterno. Amén, del lago de fuego, y de otros tener misericordia. Eso es lo que Dios quiere que hagamos. Si hacemos eso, si ponemos en práctica estas enseñanzas, vamos a tener una generosa entrada en el reino de Dios y nos vamos a mantener en pie en medio de las pruebas que vienen y las tribulaciones que muy pronto tendrán lugar en este mundo. Ustedes saben quiénes son los que serán preservados, ¿verdad? En los días venideros.
Eso lo vamos a ver en un momentito. ¿Quiénes van a ser preservados por Dios? Pero todo está relacionado con el amor fraternal no fingido. Todo está relacionado con procurar el bienestar del pueblo de Dios, como lo hizo Mardoqueo. Fíjense lo que dice Mateo 18. Mateo 18, versículos 11 al 14. Porque el Hijo del Hombre ha venido a salvar lo que se había perdido. ¿Qué os parece si un hombre tiene 100 ovejas y una de ellas se ha descarriado? ¿No deja las 99 en los montes y va en busca de la descarriada? Y si sucede que la haya, en verdad os digo que se regocijan más por esta que por las 99 que no se han descarriado. Así no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos, que se pierda uno de estos pequeñitos. Eso es lo que hace el buen pastor. El buen pastor siempre va en busca de esas ovejas perdidas, descarriadas, con el objetivo de traerla a su redil. Amén. Porque esa es la voluntad de Dios, que no se pierda ni uno de esos pequeñitos. En Lucas 15 habla de 3 parábolas que se relacionan. Yo voy a leer varios versículos ahí en Lucas 15, del 3 en adelante. Ahí dice, entonces él les refirió esta parábola diciendo, ¿qué hombre de vosotros, si tiene 100 ovejas y una de ellas se pierde, no deja las 99 en el campo y va tras la que está perdida hasta que la haya? Al encontrarla, la pone sobre sus hombros gozoso. Y cuando llega a su casa, reúne a los amigos y a los vecinos, diciéndoles, alegraos conmigo porque he hallado mi oveja que se había perdido. Os digo que de la misma manera habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. O sea, hay regocijo en el cielo cuando una oveja de esa perdida, descarriada, vuelve a los caminos de Dios. Hay una fiesta en los cielos. Dice el versículo 8 ahí mismo, ¿o qué mujer si tiene 10 monedas de plata y pierde una moneda, no enciende una lámpara y barre la casa y busca con cuidado hasta hallarla? Cuando la encuentra, reúne a las amigas y vecinas diciendo, alegraos conmigo porque he hallado la moneda que había perdido. De la misma manera, dice Cristo, os digo que hay gozo en la presencia de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Los ángeles en los cielos se regocijan cuando un pecador viene a los pies de Cristo. Amén. Sea un pecador que nunca ha conocido a Cristo o alguien que lo conoció y se descarrió. Ambos son ovejas perdidas. Amén. Fíjense lo que dice Ezequiel 9. Ezequiel 9. Estamos hablando acerca de ganar almas en el contexto de el amor fraternal no fingido. Y vimos que el amor es darse a sí mismo por otro. Fíjense lo que dice Ezequiel 9, versículo 4. Y le dijo Jehová, eso está hablando de estos últimos tiempos. Y le dijo Jehová, pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén. Jerusalén en la Biblia es la iglesia. Y ponles una señal en la frente. ¿A quiénes? A los que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. ¿Quiénes serán preservados en estos últimos días? Aquellos hombres y mujeres que gimen y que claman
a causa de todas las abominaciones que se hacen. Aquellos que están continuamente pidiendo a Dios misericordia, pidiéndole al Señor su intervención, amén. Ellos serán preservados. Los intercesores, esos que están derramando su vida en oración delante de Dios. Aquellos que derramen sus vidas por otros serán preservados en estos últimos días, ¿verdad? Los que siguen el ejemplo de Cristo. Eso es seguir el ejemplo de Cristo, quien es nuestro sumo sacerdote y que intercede eternamente por nosotros. Cuando nosotros intercedemos por otros, estamos imitando a Cristo. Fíjense lo que dice Hebreos 7:25. Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios. ¿Qué dice al final? Viviendo siempre para interceder por ellos. Cristo está en el cielo, no es sentadito en un trono, así como vemos los reyes de este mundo, no. Él está en el lugar santísimo, derramando su vida continuamente en intercesión por nosotros delante de Dios. Eso es lo que Él está haciendo en el cielo, lo que Él hace eternamente. Derramar su vida en intercesión por todos nosotros. Como dice en Hebreos 9 también. Vamos a leer un versículo en Hebreos 9. Hebreos 9. Hebreos 9, versículo 24. Hebreos 9:24 dice, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. ¿Para qué entró Cristo al cielo? Para presentarse por nosotros ante Dios, como lo vemos en el capítulo 7:25, que Él ahí está intercediendo continuamente por nosotros. Y por esa intercesión de Cristo es que nosotros estamos aquí. Recuerden que el Padre le concede a Cristo todo lo que Él le pide, porque todo lo que Cristo pide al Padre es conforme a su voluntad perfecta. Amén. Entonces, cualquier cosa que Cristo pide a favor nuestro, a favor de su pueblo, el Padre se la concede. Amén. Cuando Cristo estaba en la cruz, vayamos a Isaías 53:12. Cuando Él estaba en la cruz, en Isaías 53, el versículo 12, desea leerlo, Pris, 53:12. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Cuando Cristo estaba en la cruz, una de las cosas que Él estaba haciendo era orando por los pecadores. Ustedes recuerdan una frase de Cristo en la cruz. Él dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Ese es el ministerio más importante del sumo sacerdote. Tomar nuestro lugar, ponerse en lugar nuestro ante Dios y pidiéndole favores. Amén. Eso es lo más importante, la intercesión. Y algo muy importante, bueno, hemos hablado de que
La casa de Dios se compone de dos ingredientes, oración y alabanza. Es muy importante saber que cuando nosotros intercedemos ante Dios, cuando ese espíritu de intercesión actúa a través de nosotros, en ese instante, en ese instante, nosotros estamos en el lugar santísimo, en el mismo lugar que está Cristo intercediendo, porque en ese lugar es que se intercede. Ahí es donde está el altar de oro, el altar del incienso. Entonces, en ese lugar es donde derramamos nuestra vida por otros. Y no hay un gozo más grande que ese. Ustedes saben cuál es una clave para uno experimentar el espíritu de intercesión. El ayuno. El ayuno nos ayuda en gran medida para experimentar la intercesión, esos dolores de parto por otros, derramando nuestra vida, dando a luz vida. Amén. Eso se experimenta mucho en el ayuno y en la Omar, una oración. pregunta. Sí, Gris. El ayuno tiene que ir también, una duda que tengo. La gente tiene que hacer ayuno, pero tiene que estar en obediencia, porque a veces piensan que hacer el ayuno y ya, y que todo va a, a fluir, y que por qué no pasa esto, pero eso va de la mano, yo, ¿verdad que sí? El ayuno también puede ser usado, por ejemplo, una persona que esté fría en el Señor, puede utilizar el ayuno y el Señor a través del ayuno puede encender el fuego en esa persona y darle la gracia de obedecer. ¿Entiende? A través del ayuno se puede lograr eso. Que uno no tiene la fuerza para quizá obedecer en alguna área. Entonces Dios puede darnos esa gracia a través del ayuno, porque lo que sucede es que cuando nosotros ayunamos, estamos diciéndole a Dios lo que a Él más le agrada. ¿Saben qué es? Estamos diciendo que Él es más importante para nosotros que nuestra propia vida. Porque en el ayuno estamos sacrificando nuestra vida. Y una pregunta, Entonces, Omar, el ayuno se puede manifestar de diferentes formas. Por ejemplo, si una persona que es principiante, vamos a decir, no sé si es la palabra que se usa, y no está acostumbrado a ayunar, pero dice, por ejemplo, bueno, a mí me gusta mucho usar las redes. Yo voy a apartarme de eso por X tiempo, voy a dejar de beber café por X tiempo. Un sacrificio, por ejemplo, es válido. sí, esas son abstinencias, sí, porque el ayuno significa abstinencia, abstenerse de algo. Lo que pasa es que generalmente se hace abstinencia de comida. Y en cuanto al tema de comida, el ayuno se puede hacer, por ejemplo, parcial. Tú puedes decir, por ejemplo, no voy a comer carne durante ciertos días, solamente carne, voy a comer de todo menos carne. Yo lo he hecho así, es de mucha bendición. Eh, lo puede hacer también de manera total, solamente tomando agua. Si quieres, puedes abstenerte también del agua. Todo eso, todo dependerá también de la fuerza con que uno se encuentre, de la fuerza de voluntad, entre otros. Eh, una persona, por ejemplo, que tome medicamento, medicina, no debe hacer ayuno total. Lo puede hacer parcial, comiendo muchos vegetales. Eso incluye comer arroz, habichuela, solamente abstinencia de carne. Si uno quiere, uno puede comer derivados de carne. Los derivados de carne son, por ejemplo, los huevos, el queso,
la leche, todo eso se deriva de carne. Lo puede comer. O sea, puede hacerlo solamente de abstinencia de carne, como lo hizo Daniel. En Daniel 10 vemos ese ayuno. Daniel se abstuvo de comer carne. Amén. Y es un ayuno muy bueno y muy efectivo también. Incluso a mí me han dicho personas que ese ayuno es que más fuerte que la abstinencia total, porque es que son tan enfermos con la carne que para ellos es fuerte abstenerse solamente de comer carne. Amén. Entonces, el ayuno, pueden hacer ayuno así también, como tú dices, Gris, abstinencia de redes sociales, de todo eso, del mismo celular, despegarte de él, por ejemplo, un día, puedes dedicarlo. Todo eso es válido. El asunto es que procuremos acercarnos a Dios. Eso es lo que Dios quiere, que procuremos con diligencia acercarnos a Él, que lo busquemos a Él. Entonces, todo aquello que va en esa dirección de acercarnos a Dios es de la voluntad de Dios, es agradable delante de Él. Amén. Entonces, todo eso se puede hacer. Amén. Entonces vimos que Cristo oró por los transgresores en la cruz. Fíjense lo que dice Romanos 12, versículos 9 y 10. Dice, el amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo, seguir lo bueno. El amor debe ser sincero. Amén. Un amor donde no haya nada de fingimiento, como el amor de Cristo, un amor genuino. Dice el 10, amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Entonces, eso es lo que el Señor quiere. Recuerden el pasaje que citábamos la semana pasada de Juan 13:35, donde Jesús dice, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos por los otros. Amén. Siguiendo ese ejemplo de Cristo de amor, seremos conocidos en este mundo como discípulos. Recuerden el libro de Hechos, ahí dice que ellos reconocían que los apóstoles habían estado con Jesús por la conducta que ellos vieron en ellos, ese amor entre ellos. Amén. En Gálatas 5, versículos 13 y 14 dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Es el mensaje más importante. Amar, amar y amar. Y decíamos que la manifestación más grande de amor es, o esa podría ser hasta su definición más excelsa, procurar el bienestar eterno de otro. Y el bienestar más grande es traerlos a los pies de Cristo para que Cristo le brinde su salvación. Amén. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amén. Y una de las características del amor es que no busca lo suyo. El amor no es egoísta. El amor no es egocentrista. El amor procura siempre el bienestar de los demás. Podría leer Gris a 1 Corintios 10:24. Yo voy a leer a 1 Corintios 13:5 primero. Dice 1 Corintios 13:5 que el amor no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita y no guarda rencor. El amor tiene todas esas características y una de ellas es que no busca lo suyo, sino que procura siempre el bienestar de los demás.
Tiene a 1 Corintios 10:24, Gris. Sí, dame un Gris, segundo. Es que tengo sí, que poner cosas. Primera de Corintios 10:24, ¿verdad? sí, sí, quiero que lean ese pasaje, es muy importante. Dice, Primera de Corintios 10:24 dice, ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Que claro, ahí está, ¿verdad? Sí, demasiado. Y eso es el amor. No centrarme en mí mismo, en lo que es mejor para mí, nada de eso, sino lo que es mejor para otro. Y saben que cuando procuramos eso, eso le hace mejor a nuestra alma, que si nosotros nos centráramos y fuéramos egoístas. Porque como veíamos al principio, a aquellos que procuren el bienestar de otros, que procuren su salvación, que anden en pos de los perdidos, de los descarriados, ¿qué promete Dios? Dios promete cubrirle multitudes de pecados. Amén. Amén. Hay una historia que siempre me ha conmovido mucho y es de un hombre que él siempre estaba afanando por llevar personas al Señor, por llevarlo a su presencia, luchando. Él se esforzaba por eso, continuamente. Y al final de su vida, ya cuando él era un ancianito, ya no podía mucho. Según la historia, Jesús iba detrás de él, impulsándolo hacia eso mismo que él hacía por otros. O sea, si nosotros damos nuestra vida por nuestros hermanos, Cristo hará lo mismo por nosotros. Y ya Él lo hizo en la cruz. Amén. Pero Él es el Cordero, dice la Biblia. El Cordero siempre va camino al Calvario, camino al altar. Siempre. Él constantemente está entregándose por nosotros. Eso es la intercesión, la obra de nuestro sumo sacerdote en los cielos. Él intercede constantemente por nosotros. Amén. Vamos a tocar algunos puntitos más acerca de la misión de la iglesia, y ya este es el último. Y es que otra misión muy importante de la iglesia es la de socorrer a los necesitados. Se parece un poquito a la anterior. Socorrer a los necesitados. Ustedes saben que Cristo dice en Marcos 14:7, Marcos 14:7, Cristo dice, siempre tendréis a los pobres con vosotros, y cuando queráis, les podréis hacer bien, pero a mí no siempre me tendréis. Entonces, en esa declaración, Cristo nos está mostrando que nosotros siempre vamos a tener la oportunidad de extenderle la mano a algún necesitado, porque siempre habrán pobres entre nosotros, ya sea en la iglesia, ya sea afuera, cuando vamos caminando por las calles. Siempre habrán personas pobres, necesitadas, personas que necesitarán de que les tendamos la mano. Y esa es otra de la misión de la iglesia, otra misión muy importante, la de socorrer a esos pobres y necesitados. Todos podemos, todos podemos. No hay que tener una gran riqueza para eso. Todos. Puede ser hasta ropa, podríamos dar. Eh, Hay diferentes cosas. Amén. Podemos socorrer todos
a los necesitados. Amén. La Biblia dice en el Salmo 68:5 que Dios, dice, es padre de huérfanos y defensor de viudas. Dios es padre de huérfanos y defensor de viudas, pero dice en su santa morada, que somos nosotros. O sea, a través de nosotros, su morada, su iglesia, Dios lleva a cabo esa misión de socorrer, de ser padre de huérfanos y defensor de viudas. Estamos hablando de las personas más necesitadas que pueden haber en este mundo. Una viuda, un huérfano, muy necesitados. Yo cuando estuve en Estados Unidos el año pasado vi lo que ellos llaman homeless, personas sin hogar. Y aún en ese país rico es penoso ver la necesidad por la que muchos pasan allá. Aunque allá los socorren, tienen lugares para darle comida, su desayuno, comida, su cena, y también muchos de esos lugares tienen hasta baños grandes para que ellos se bañen. Entonces siempre, como dice Cristo, siempre vamos a tener personas necesitadas a quienes podemos ayudar. Y estamos siendo ejemplo de él cuando socorremos a los huérfanos y a las viudas. Me gustaría que Pris lea, por favor, a Santiago 1:27. Gris va a leer Primera de Juan 3, Primera de Juan capítulo 3, versículos 17 y 18. Y Zuleika va a leer Santiago 2, Santiago capítulo 2, versículos 14 al 17. Vamos a leer esos tres pasajes. Primero, Pris, por favor. La religión pura y sin mácula delante de Dios, el Padre, es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Entonces, esas tres cosas constituyen la religión pura y sin mancha delante de Dios. Primero, visitar a los huérfanos, visitar a las viudas, debemos socorrerlos. Visitarlos ahí significa socorrerlos, llevarles ayuda, bendecirlos, ser la mano extendida de Dios a favor de ellos. Eso es visitarlos. Y también dice guardarse sin mancha del mundo. Amén. Esa es la voluntad de Dios, como hemos visto, nuestra santificación, porque Él quiere manifestarse a nosotros. Y esto solamente se logra, dice la Biblia, si andamos en santidad. Dice que sin santidad nadie verá al Señor. Amén. ¿Qué dice Primera de Juan 3, 17 y 18? Dice. Sí, dice, pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Amén. Es claro el apóstol, ¿eh? O sea, es algo práctico el tema de ser cristiano. El cristianismo no es una teoría, es una práctica. Oye, Y prende el ahí están, arroz. Ay, y ahí están enfatizando el tema de socorrer a los necesitados. Como decía al principio, no puede ser dinero, comida, vestido, cualquier cosa podemos compartir, cualquier cosa. Amén. Y es mejor dar que recibir, dijo el Señor. Amén. Es mejor dar. Y siempre, siempre es mejor estar en el grupo de los que dan, ¿verdad?
que en el grupo de los limosneros. Amén. Entonces, Juan dice, no amemos de palabra, sino de hecho y en verdad. Amén. ¿Qué dice Santiago 2, 14 al 17? Al 17. Dice así, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Entonces, es como si fuera una persona incrédula, quien dice que es cristiano, que tiene fe, pero no pone en práctica esas cosas, de socorrer a los necesitados. Es bueno que nosotros, como congregación, identifiquemos si hay alguna persona necesitada, alguna familia necesitada. Yo recuerdo que cuando yo compartía con el pastor Benito allá en La Vega, allá semanal, alguien llevaba, por ejemplo, una funda de habichuela, una fundita de arroz, un poquito de aceite, pasta alimenticia, y se le daba a aquellos que eran identificados como personas que realmente la necesitaban. Entonces nosotros podemos poner en práctica esas cosas y es algo que no nos cuesta gran cosa. Amén. Creo que podemos socorrer a aquellos siguiendo el ejemplo de Cristo. Amén. Ustedes recuerdan este pasaje de 2 Corintios. ¿Qué dice 2 Corintios 8:9? Vamos a leer ese pasaje. 2 Corintios 8:9. Aquí está. Sí, léelo, por favor. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Él vino a enriquecernos a nosotros, a darnos de la riqueza celestial del Padre. Y Él se hizo pobre por nosotros. Amén. Entonces, o sea, Él se identificó con nosotros. Y nosotros debemos seguir el ejemplo de Cristo, de ayudar, socorrer a los necesitados. ¿Qué dice Gálatas 6, versículos 9 y 10, Zule? Y Pris va a leer a Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 13, versículos 27 al 29. Y Gris va a leer Gálatas 2:10. ¿Puedo leer? Sí, puede leerlo. Gálatas 6:9. No nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Entonces, cuando socorremos a otros, estamos sembrando. Y Dios dice que a su tiempo segaremos, cosecharemos y no desmayamos. Y algo que vemos en la naturaleza es que nosotros cosechamos lo que sembramos. Pero hay otra ley de la naturaleza y es que nosotros cosechamos más de lo que sembramos. Uno siembra un granito de habichuela y sega una mata entera, que da miles y miles de habichuelas. Así es la ley de la cosecha en el reino de Dios. Entonces, el llamado de Dios es, hagamos, hola princesa, Dios te bendiga. El llamado de Dios es que hagamos bien a todos, pero dice, y mayormente a los de la familia de la fe. Amén, a nuestros hermanos en Cristo. Ellos son los primeros que debemos socorrer. Juan 13, 27 al 29. Ok, 27 al 29. Y después del bocado, Satanás entró en él.
Entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Pero ninguno de los que estaban a la mesa entendió por qué le dijo esto, porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa, que Jesús le decía, compra lo que necesitamos para la fiesta, o que diese algo a los pobres. ¿Qué revela este pasaje? Este pasaje revela algo muy importante. Fíjense, voy a leerlo despacito. Jesús le dice en el 27 a Judas, después que Satanás entró en él, lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Y los discípulos no entendieron a qué se refería él. Dice, pero ninguno de los que estaban a la mesa entendió por qué le dijo esto. Y el 13:29, ese es el que yo quiero considerar. Porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa, que Jesús le decía, compra lo que necesitamos para la fiesta, o que diese algo a los pobres. ¿Qué revela ese pasaje? Que era algo habitual en el ministerio de Cristo, el dar algo a los pobres. Era algo habitual durante el ministerio de Cristo, el socorrer a los pobres. Amén. Por eso ellos pensaron, porque ellos veían eso constantemente, que Jesús mandaba a Judas, dale tanto a fulano, a aquel pobre, dale a este. Ellos veían eso. Entonces, por eso, ellos entendieron que Jesús se estaba refiriendo a que saliera a dar algo a los pobres. Amén. Entonces, era algo habitual durante el ministerio de Jesús. Recuerden que el ministerio de Jesús era sustentado en lo financiero por una serie de personas, la Biblia los menciona. Por ejemplo, habían mujeres ahí de altos funcionarios que la Biblia dice que ya sostenían a Jesús de sus bienes. Y de eso que Jesús recibía, él no lo retenía, él socorría a los pobres, les daba a los necesitados. Amén. Entonces, debemos imitar a Jesús como hijos amados. Amén. Entonces, en Gálatas 2:10 vemos una instrucción, algo que le pidieron los demás apóstoles al apóstol Pablo y a Bernabé. ¿Qué fue lo que ellos le pidieron? Una sola cosa. Gálatas 2:10, Gris. Solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procure con diligencia hacer. Solamente eso le pidieron los apóstoles al apóstol Pablo y a Bernabé, que se acordaran de los pobres. Ustedes ven que la iglesia primitiva, y así tiene que ser la iglesia del fin, y aún más generosa debe ser la iglesia del fin, porque la gloria postrera dice que será mayor que la primera. Entonces, debemos seguir ese ejemplo de la iglesia primitiva y del Señor nuestro. Amén. Acordarnos de los necesitados. En Hechos 2:45, dice, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Eso hacían ellos. Hasta vendían sus propiedades y todo. Y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y en Hechos 4:32 al 35. Hechos 4. ¿Puede leerlo, Gris? Estoy un poquito. Hechos 4, Hechos 32. 32, 34 y 35. 32, 34 y 35. Sí. Voy.
Dice acá, dice, y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad. Amén. Esa es la iglesia primitiva, la iglesia más gloriosa hasta el momento. Esa iglesia solamente será superada en gloria a la iglesia del fin. Amén. Porque reiteramos, la gloria postrera será mayor que la primera. Amén. Entonces ahí se practicaba mucho el tema de la ayuda mutua, la generosidad, el extender la mano a los necesitados. Eso era algo práctico en la iglesia primitiva. Y en Hechos 6:1 dice, por aquellos días, al multiplicarse el número de los discípulos, surgió una queja de parte de los judíos helenistas en contra de los judíos nativos, porque sus viudas eran desatendidas en la distribución diaria de los alimentos. O sea, continuamente a esas viudas, a esas necesitadas, se le daba una ración diaria en la iglesia primitiva. O sea, se contribuía con ella para su necesidad. Eso es la iglesia primitiva, la iglesia de Hechos. Y según Santiago, esa es la religión pura y sin mácula delante de Dios. Amén. La de socorrer, visitar a los huérfanos y a las viudas y guardarse sin mancha del mundo. Amén. Entonces, la iglesia de Hechos es una iglesia dadivosa, generosa. Y de igual manera, como hemos dicho, así será en el fin y creo que será mucho mayor. La iglesia del fin abundará mucho más en buenas obras. Abundará mucho más porque la gloria que el Señor tiene reservada para nosotros es mayor. Yo recuerdo, estamos terminando, el Señor nos dijo en una ocasión, hace muchos años, el Señor nos dijo que Él va a levantar hombres ricos para sostener su obra en estos días finales. Dios va a levantar hombres ricos para sostener su obra en estos días finales. Los hombres y mujeres que Dios va a ungir con su Espíritu Santo y poder estarán dedicados plenamente y exclusivamente a su obra. Amén. Porque es que los hombres y mujeres de Dios que Dios va a usar en estos últimos días estarán solamente dedicados a Él. Como era Cristo y como fue su iglesia, sus apóstoles, que ellos estaban dedicados enteramente a Él, a su servicio. Esa será la labor a la cual se dedicarán de manera exclusiva los hombres y mujeres que serán ungidos con el Espíritu Santo y el poder en estos días finales. Amén. Por eso el Señor va a levantar hombres ricos para que sustenten, porque la obra de Dios requiere de finanza. Si Cristo, que es nuestro modelo, necesitaba, ustedes pueden leer Lucas 8, ahí dice, habla de mujeres que servían a Jesús, y entre esas mujeres habían mujeres de alto funcionario, mujeres de altos funcionarios del Imperio Romano. Entonces, así será en el tiempo del fin.
Yo quiero concluir con las palabras de Cristo en Mateo 25, versículos 34 en adelante. Fíjense, aquí estamos viendo un cuadro del juicio final. ¿Cómo será ese juicio? Mateo 25, 34 al 40. ¿Tú podrías leerlo, Gris? Sí, Mateo 34, No, Mateo 25, Mateo 34 al 40. sí, bueno, 34 al 40, acá está. Entonces el rey dirá a los de su derecha: Venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber. Fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos les responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forasteros y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondieron al rey: les dirá, de cierto os digo, que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Amén. Fíjense qué glorioso esto. Todo lo que estamos viendo de extender la mano a los necesitados, no es a ese necesitado que lo estamos haciendo, sino a Cristo. Cristo dice que cuando a ese hambriento le dimos de comer, fue a él que le dimos de comer. Fue a él que le dimos de beber. Fue a él que recogimos. Y el Señor dice: venid benditos de mi Padre, a heredad del reino. Entonces, eso nos otorgará una generosa entrada en ese reino glorioso de nuestro Padre, cuando socorremos a los más necesitados, cuando socorremos a los huérfanos, a las viudas, a los pobres, necesitados. Debemos recordar que es al Señor que estamos haciéndole esa obra de amor y misericordia. Amén. Entonces, aquí concluimos esta parte de la misión de la iglesia. La concluimos con una parte muy gloriosa, porque el rey nos dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, fue a mí que ustedes me lo hicieron. Amén. Entonces, como dice Pablo, hagamos bien, sembremos, que a su tiempo segaremos y no desmayamos. Amén. Dios les bendiga. No sé si desean compartir algo antes de despedirnos en oración. Fue muy glorioso el estudio de hoy, porque a veces por los afanes que tenemos cosas, como decimos en buen dominicano, arrumbadas, y, y no las sacamos para dársela a un necesitado, porque ni lo usamos nosotros, pero ni tampoco las regalamos. Y eso es muy importante, que nosotros como seres humanos, este estudio, tenemos que sacar un tiempo para los necesitados. Eso es muy importante, porque Dios nos da mucho
y debemos ser agradecidos y compartir con el que no tiene, así como en cada pasaje que leímos lo manifestaba, de diferentes palabras, pero llegaba a este punto, donde tenemos que compartir con el que no tiene nada. Sí, así que yo les animo, podemos limpiar nuestro closet. Hay una señora, yo le digo mamá Ana, que uno le lleva ropa y ella se encarga de distribuirla, lleva a diferentes lugares y ella hace esa labor. O sea, podemos donarle a ella ropas. Hay muchísimas ropas que no las necesitamos porque no la usamos y están buenas, podemos regalarla a otros. Entonces, vamos a imitar estas cosas que aprendimos. Así que vamos a despedirnos en oración. Gris, por favor, despídenos en oración. Estoy un poco agripada, pero nada. Eh, Dios, te damos gracias, Señor, por este maravilloso momento que nos has permitido compartir todos unidos, Señor, aprendiendo tu palabra. Agradecerte por la vida de cada uno de mis compañeros. Señor, dale paz en su corazón, dale entendimiento y si tienen alguna situación, Señor, sé tú guiándolo y sé tú cubriéndolo, Señor, y dándole discernimiento para poder enfrentarla. Señor, te pido y te doy gracias por la vida de Omar, que ha sacado, Señor, su tiempo para compartirlos con nosotras, Señor, enseñándonos cada palabra tuya, haciéndonos entender, esclareciendo muchas dudas que tenemos, Señor, en cuanto a tu palabra. Gracias que tú has puesto en su corazón, Señor, eso para que Él lo comparta con nosotros, ese conocimiento tan grandioso, Señor, para compartirlo con nosotros. Señor, gracias por este momento. Nos despedimos en el día de hoy, pero nunca de tu presencia, Señor. Gracias por regalarnos esta noche. Que sea una noche tranquila, que dormamos en paz, Señor, y que así mismo nos levantemos, Señor, dándote gracias. Agradeciendo, Señor, cómo tú te manifiestas en cada uno de nosotros y en nuestras vidas y en nuestras familias, Señor. Gracias. Amén. Amén, amén. Estamos despedidos. Dios les bendiga a cada una de ustedes. Buenas Nos vemos el noches. Buenas miércoles. noches, Bye. Buenas bendiciones. Buenas noches. noches, Dios te bendiga Nos a Buenas vemos todos. el noches. miércoles, Dios mediante. Bye. Así Bye. será. Bye.